Qué gusto, qué placer volverlos a saludar en nuestra serie titulada Las extrañas peticiones de Dios. Estamos en la parte número 3. Quiero recordarles la importancia que tiene el que se suscriba a nuestro canal, si es que no lo ha hecho, y que le dé por ahí clic a la campanita para que puedan llegarle notificaciones y así podamos llegarles a muchas más personas, para que estos mensajes que provienen de Dios a través de la Escritura puedan llegar a muchas más personas. Es una bendición estudiar la palabra de Dios. Hagamos una oración para estudiarla. Padre, al abrir las Escrituras, por favor, habla a nuestro corazón, a nuestra mente y ayúdanos a ser mejores cada día. Lo pedimos en Jesús. Amén. Nos vamos a situar en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Vamos al versículo 11. Dice que en aquel entonces, a la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Exactamente, estamos hablando de la época antediluviana, pero bien podemos estar hablando también de nuestra época. Dice la Biblia en el verso 12 del capítulo 6 de Génesis: miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Sin lugar a dudas, era una situación muy triste para la creación de Dios, al grado que, dice el verso 3, dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Toda una profecía acerca del tiempo que Dios le daría al hombre. Seguramente Dios, antes de hacer cualquier asunto, siempre advierte al hombre, siempre le manda mensajes, siempre le llama la atención para que proceda al arrepentimiento. Lo hizo con Nínive, lo hace con todos, porque Dios tampoco es alguien que actúa por instinto, que actúa por sentimientos y por emociones, o por enojo, coraje. No, es alguien que siempre da la oportunidad. Pero a continuación vamos a ver algo especial, algo que si no conocemos toda la Escritura, de repente nos podemos llevar una sorpresa. Dice el verso 8, pero Noé, en este tiempo difícil, dice, halló gracia ante los ojos del Señor. Hallar gracia delante de los ojos del Señor significa muchísimo. Es decir, Dios va a poner los ojos sobre esa persona, va a poner su cuidado sobre esa persona. Y no porque no quiera poner el cuidado y sus ojos sobre las demás personas, sino porque la respuesta del individuo siempre es importante para Dios. No dejará a todos aquellos que lo ignoren, pero va a llegar un momento, como dice el libro de Romanos, en que los va a dejar actuar y los va a dejar ser. 120 años sería su tiempo, el tiempo de gracia. Pero aquí encuentra un hombre que será su pregonero. Aquí encuentra un hombre que será su apoyo, su ayuda, su auxilio. Un hombre que haya su gracia y que lo va a preparar para cumplir sus planes. Dice el verso 13. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ella. Por eso los destruiré con la tierra. Esta parte tiene que ver con esta advertencia que Dios le está haciendo a la humanidad, pero específicamente se la está comunicando a un ser humano que se llama Noé. Dice: yo voy a destruir a esta tierra. Hazte una arca de madera resinosa y harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás, de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, más o menos 135 por 22,50 por 13,50 metros. Y empieza a especificarle los detalles de lo que él desea o quiere que sea esta embarcación o esta arca. Dios le dio todos los detalles a Noé
acerca de lo que sería esta embarcación o este instrumento de salvación y al mismo tiempo un instrumento como de testimonio del plan que Dios tenía. Dice la Biblia en el verso 22 del capítulo 6, y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy interesante encontrar aquí la fe, la confianza que Noé le tenía a Dios cuando él le dice: hazte un arca de madera resinosa. ¿Por qué? Porque sencillamente iba a tener que confiar en que Dios y su plan eran una realidad, eran una verdad. Noten como todas estas indicaciones no van precedidas más que por la advertencia que Dios hace de que va a destruir a toda carne. Incluso si leemos el versículo 7 del capítulo 6, dice: y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Era tanto el problema que había con los antediluvianos que Dios ya había tomado esa decisión. Pero no fue una decisión repentina, ni fue una decisión en donde no se le diera la oportunidad al hombre de poder salvarse. De hecho, Dios estaba indicándole a Noé este extraño pedido de hacerse un arca de madera resinosa. Y la pregunta sería: ¿para qué? Bueno, es que Dios va a destruir. ¿Cómo lo va a destruir? Hasta el momento, en la lectura que hemos hecho, no hemos encontrado la forma en que Dios va a cumplir su propósito de destrucción. Lo que sabemos es de que esa arca de madera resinosa iba a ser la salvación, especialmente para Noé, porque le dijo: quiero que tú entres en esa arca. Es decir, todo lo que había sido diseñado era para preservar a la especie humana y también a los animales, como lo describe el relato de Génesis. Pero hasta el momento nosotros no hemos encontrado que Dios haya hecho una predicción o un adelanto de cómo haría la destrucción o cómo iba a raer a toda carne. No hablaba acerca del fuego, no hablaba acerca de un cataclismo como un terremoto, ni siquiera hablaba acerca del diluvio o acerca de que el agua iba a inundar toda la tierra, iba a ahogar y destruir a todo ser viviente. No, hasta el momento no hay eso, y fue por fe entonces que Noé estaba haciendo esa arca, que debió haberle llevado bastante tiempo, y la Biblia habla de 120 años en el que Dios le da ese tiempo de misericordia. Mientras Noé está construyendo el arca, seguramente la gente pregunta, Noé explica y dice cuál es el plan que Dios tiene, y seguramente habría de alguna manera algún lugar para aquel que dejara de ser incrédulo y pudiese entonces adherirse a los planes de Dios. Pero específicamente Dios tenía planes mayormente para Noé y para su familia. Yo me pregunto, ¿y para los demás? Sí, para los animales había oportunidad. Claro que la misma oportunidad la tendrían también los antediluvianos. Y entonces, agregando al hazte, entonces un pedido extraño: me voy a hacer un barco, me voy a hacer una embarcación. ¿Para qué? No hay, no había manera de comparar con algún hecho. Por lo tanto, es tan extraño este pedido que pues la gente se burlaba del propio Noé, considerándole un loco por estar escuchando la voz de alguien que decía que era Dios y que los iba a destruir y que estaba haciendo una enorme embarcación. ¿Cómo? ¿De dónde? Nunca había llovido sobre la tierra. El rocío, el vapor era lo que regaba. No había habido nunca manera de compararlo con lluvia o con fuego o con cataclismos o un huracán o cosas de esas. No existía nada de eso. Por lo tanto, sí que se necesitaba tener fe. Por fin, dice la Escritura,
ya estaba elaborado todo aquello que Dios había diseñado con el propósito de preservar a Noé, a su familia, a los animales y a quien quisiese probablemente llegar a salvarse. Vamos al capítulo 7, verso 1, en donde aparece la otra indicación o petición extraña de Dios. Después el Señor le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Y luego describe que de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Y así habla de las aves y de todo el resto de los animales. Dice el verso 4, aquí aparece la razón por la cual Dios había hecho estas dos peticiones tan extrañas para toda la gente que rodeaba a Noé, incluso para hasta Noé mismo, porque hasta el momento Noé no había recibido de parte de Dios la indicación de que iba a caer algún diluvio o de que iba a destruir a la humanidad de tal o cual forma. Aparece hasta el versículo 4, después de que le dice: bueno, ya hiciste el arca, cumpliste con todas las especificaciones que yo te di. Pues bien, hasta el momento, pasados los 120 años, parece que no hay nadie más que tú y tu familia que son dignos de poder entrar acá. Ahora, no los voy a meter yo a la fuerza, yo los invito ahora a que entren tú y tu familia. Y hasta entonces la familia de Noé se componía entonces de él y su esposa, 3 de sus hijos y las 3 esposas de sus hijos, que hasta el momento no habían procreado. 8 personas nada más. Y noten en el versículo 4 la razón por las cuales Dios había dado estas dos extrañas indicaciones o peticiones a Noé. Dice: porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice el verso 5: y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Este tipo de personas como Noé es la que busca a Dios. Gente que escucha, gente que oye, gente que confía, gente que entiende y gente que obedece. Aunque parezcan raras, extrañas, extravagantes, fuera de lugar, las indicaciones que Dios da tienen un sentido, tienen un propósito, tienen una razón. Y creo que la razón justamente por la cual Noé no batallaba para comprender, para entender las indicaciones, por más extrañas que Dios le hacía, era sencillamente porque él ya había tenido una relación muy cercana con Dios. Dice el verso 9, esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Y luego dice: con Dios caminó Noé. Creo que cuando Dios hace solicitudes o peticiones extrañas como estas dos, hazte una embarcación, hazte un arca de madera resinosa, y le dio todas sus especificaciones, y luego le dijo: bueno, ya está hecho la embarcación, entra tú y toda su familia. Ya había una razón de ser, es decir, había tanta intimidad, tanta confianza, tanta cercanía de Dios con Noé y de Noé con Dios. De allí es donde es importante que entendamos que todas las solicitudes o peticiones que Dios haga, siempre las hará buscando que sus hijos las obedezcan, porque tienen un propósito, tienen un sentido. Ahora sabemos que caería un diluvio, caería tanta agua cual nunca había caído sobre la tierra, y era necesario y era importante que tanto Dios se adelantara a todo eso y hiciera los preparativos propios para que el ser humano pudiese ser salvo. Y en este caso Noé, su familia, lo hicieron. El resto seguramente se reó, se burló, consideró descabellada la idea, sobre todo
cuando permanecieron durante 7 días encerrados. Bueno, es interesante, ¿no? Porque por un lado estaba el testimonio de Noé, que llamaba a todos los antediluvianos a considerar el hecho de que iban a ser destruidos, y por el otro lado esto fue la acción milagrosa de que cuando Noé y su familia entraron al arca y luego todos los animales llegaron de diferentes lugares y de manera ordenada y sin que ninguna mano visible los guiara a la parte interna, y de una manera quieta, suave, organizada pudiesen entrar. Dios estaba preservando entonces a las especies de animales aquí con Noé. Mientras tanto, la puerta se cierra, pasan 7 días. Imagínese usted todo lo que sucede durante todos estos 7 días, cuando el mundo antediluviano contempla aquel milagro de los animales entrando a un arca, pero por otro lado una actitud, una familia de 8 integrantes encerrándose por 7 días. Dios había dado esa indicación de que caería agua, pero los antediluvianos no lo creían, no lo consideraban como algo. Vaya que sí eran indicaciones o peticiones extrañas, sobre todo porque fueron probadas no solo 120 años, sino porque fueron probadas por 7 días en donde la fe iba a superar cualquier otra cosa, ¿no? Y versículo 10 del capítulo 7: al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra, porque lo que Dios promete lo cumple, porque lo que Dios dice lo cumple. Dice el verso 11: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció, alzó el arca y se elevó sobre la tierra, y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. 15 codos, 7 metros más o menos, más alto subió el agua, y los montes quedaron cubiertos. Y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil, todo hombre, y todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra: el hombre, las bestias, los reptiles, las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien le busca. Y ahora aparece el verso 7, dice de la siguiente manera, 11:7 del libro de Hebreos: por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, no se veía la lluvia, no se veía aún menos un diluvio, no se veía que algún momento esa arca que él estaba haciendo iba a flotar, pero dice, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, toda la fe que tuvo Noé y su familia era una especie de condena para todos aquellos que veían cómo él estaba haciendo esa embarcación, esa arca de madera resinosa, y él daba sus explicaciones, él decía los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, ellos se reían. Incluso probablemente alguno de ellos colaboró o trabajó para ayudarle, porque en algún momento pudo creer en su proyecto, pudo creer en sus planes,
pero llegó un momento en que Dios no existía en su corazón y se fueron alejando y dejaron a Noé y a su familia solos. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5, dice: y si Dios tampoco perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Bien, Noé fue guardado, preservado por Dios. Él era un varón justo, perfecto, era una persona que andaba con Dios. Esa es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y no es un asunto que tiene que ver solamente con Noé o con Job o con Daniel. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Es la invitación que Dios nos hace para que nosotros, que somos sus hijos, seamos varones justos, seamos varones perfectos, que andemos con Él, que dejemos que nuestra vida se esconda en Él, que dejemos que Él sea nuestro faro, nuestra luz, que sea nuestra dirección, que sea nuestro buen pastor, que Él conduzca y dirija nuestras vidas. Y entonces sí dice que Noé se convirtió en un pregonero de justicia. ¿Quién es un pregonero? ¿Quién es esa persona que pregona, que exclama, que grita, que predica, que amonesta y que con su propia vida, con sus propios actos, con su propio testimonio, llama la atención para que ellos puedan venir a la salvación? Ese fue Noé, un individuo con la suficiente fe para escuchar las dos extrañas peticiones de Dios y hacer esa voluntad de parte de Dios, y que previamente se había convertido en un, dice el verso 5, pregonero de justicia con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y saben, amigos, Cristo, nuestro Señor, ha hecho todo lo que se necesita para darnos salvación, como lo hizo con Noé para ofrecer la salvación ante los antidiluvianos. Quiero invitarte en esta hora a que tu vida pueda ser consagrada al Señor, que dejemos fuera los caminos de impiedad, de desobediencia, de injusticia, de hacer las cosas que solo nos interesan a nosotros, y acudir a Dios, a andar con Dios, a caminar con Dios, a que Él, su amor, su justicia y su dirección sean la luz de nuestras vidas. Y por favor, cada vez que escuches las indicaciones de Dios, indicaciones claras y precisas, con propósito, escúchalas y sé obediente al Señor. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.